Buenos días, mis amados hermanos. Qué bien poderles comunicarles desde aquí y que ustedes puedan verme, ¿verdad? Hablándoles. Y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar ese gozo y esa alegría hacia ustedes verdaderamente, porque ustedes han sido personas fieles, han sido personas verdaderamente con fuerte carácter, porque estamos viviendo y estamos haciendo ministerio en un país pero muy especial, ¿verdad? Con situaciones muy especiales. Sin embargo, Venezuela es una nación llamada por Dios y bendecida por Dios. Pero en estos momentos que hemos vivido, verdaderamente hemos pasado por circunstancias tan fuertes, pero aquí estamos con gran resistencia y con gran fuerza, porque tenemos un Dios todopoderoso. Así que Fabiola, la profeta Fabiola y mi persona, amado hermano, tomo este momento para felicitarle y para declararle mi admiración a ustedes, Iglesia de Venezuela, y específicamente a nuestra iglesia Centro Cristiano de Caracas y Federación de Iglesia de Santidad Pentecostal, a quien dirijo y pastoreo a nivel de todo Venezuela. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso es el Dios Todopoderoso! Así que hoy vengo a dejarle y a decirle que lo que Dios va a hacer será algo grande. Dios traerá la palabra que tú verdaderamente necesitas. Él tocará tu vida. Habrá un mover sobrenatural en este momento, ¿verdad? Y lo que tú no has podido hacer y lo que para nosotros ha sido imposible, tenemos un Dios que todo para Él es posible. Así que gracias a Dios, te bendigo en este hermoso día y reconozco que tú eres valiente, has demostrado la consagración, has demostrado el carácter, has demostrado la seriedad que tiene el llamado que Dios te hizo para seguirle. Gracias Dios, te reconozco, te alabo y te glorifico, y hoy quiero poner en tus manos, papá, todo lo que vamos a hacer en esta mañana para glorificar, que la gente quede alimentada con la palabra y que la alabanza y la adoración verdaderamente suplan esa necesidad que tenemos, sean bálsamos a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu, a nuestra alma, que nos alivien y que nos den cada día más fuerza para seguir adelante. Estamos pronto a tener servicios más consecuentes, más consecutivos en estos meses, en estos días, porque vamos a vernos más continuamente. Cuánta alegría me dio o nos dio vernos cara a cara con los que pudieron asistir presencialmente. Así que no te quedes atrás y vamos a llenar el auditorio con lo que nos piden, con el 40% de aforo, y vamos a estar guardándonos de todo lo que es el protocolo sanitario para adorar al Dios Todopoderoso. Hoy yo quiero ponerles a ustedes en este momento con el grupo de adoración, que Dios use este hermoso grupo que cada día está con nosotros, que ha asumido el ministerio de la adoración con mucha seriedad, con mucha fidelidad y con mucha santidad al Dios Todopoderoso. Así que en este momento te voy a dejar también con el grupo de adoración, y posteriormente estará predicando con nosotros un hombre de Dios, un hombre que ha estado en la iglesia, que se ha formado como pastor en el Centro Cristiano de Caracas, quien goza mucho de mi confianza, y por eso lo pongo delante de ustedes para que Dios hable a través de él. Es el pastor Dilio Rodríguez. Que Dios lo bendiga grandemente, y yo sé que vamos en un camino glorioso y de grande victoria. Tú y yo nos encontraremos, nos abrazaremos celebrando la grande victoria que Dios tiene preparado muy prontamente para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. En victoria yo estoy. Gozando estoy. En victoria estoy.
Hola, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos al Centro Cristiano de Caracas. Estamos a través de las redes sociales, por este medio, qué bueno que te has podido conectar en el día de hoy para escuchar la palabra de Dios y poder compartir en familia. Hoy domingo estamos apenas a 2 días de iniciar el mes de diciembre y estamos en expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Vamos a orar para colocar esta palabra en manos del Señor y que se haga su voluntad en este día. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos permites tener por medio de las redes sociales de comunicarnos en este tiempo de pandemia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ministres por medio de tu presencia para que la palabra de hoy se establezca, traiga paz, traiga restauración y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Amén, amén y amén. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de lo inesperado de Dios tiene propósito. Puedes repetir allí conmigo desde tu casa. Lo inesperado de Dios tiene propósito. Y cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar una historia muy interesante que es la historia de Job. Esta historia nos deja muchas enseñanzas en diferentes aspectos. La historia de Job, a pesar de que es un libro poético, también es señalado dentro de la misma Biblia como uno de los libros históricos. Quiere decir que tiene una relevancia y una importancia en el canon bíblico. Sin embargo, también se dice que fue uno de los primeros libros, eso no se ha comprobado, pero lo cierto es que hay varios temas dentro de este mismo libro que nos permiten el día de hoy tener una aplicación viva de lo que es nuestro Padre Celestial y el propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas. En la Biblia podemos encontrar estas enseñanzas. Y Job fue probado realmente, como lo sabemos, y él siendo un próspero granjero, un hombre adinerado, él vivía en Uz, una tierra que se encontraba al norte de Palestina, y tenía una vida llena de prestigios, tenía una vida llena de posesiones, de familiares, lleno de todo aquello que era envidiable, todo aquello que podía hacer ver o podía hacer creer que él tenía la bendición y el respaldo de Dios. Pero de repente, como la palabra lo establece, fue asaltado desde todo punto de vista, por todos lados, fue devastado y desmantelado hasta sus cimientos, su propia familia, sus posesiones, todo lo que él tenía en gran valor y en gran estima lo perdió de manera repentina. Pero había algo muy bueno en Job, que Job tenía su vida construida en Dios y por ello pudo resistir, y vamos a ver a lo largo del estudio y de esta predicación cómo Dios transforma la vida de una persona cuando al parecer no hay más remedio. En el libro de Job, número 1, del 6 al 12, dice lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y vamos a hacer un paréntesis por cada versículo para hacer énfasis en algo. En este versículo 6, la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene todo bajo su absoluta soberanía y control. Quiere decir que el propio Satanás fue a rendir cuentas al Padre Celestial, y lo dice muy claro la Escritura. Después en el versículo 7 dice: así dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y fíjense, vamos a hacer un énfasis aquí, que hay algo que Dios piensa acerca de ti. Así como lo pensaba acerca de Job, nuestro Padre Celestial tiene un concepto de cada uno de sus hijos. Él sabía quién era Job. Él describía a Job como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué importante es saber lo que Dios piensa acerca de nosotros. Qué importante ver que el propio Padre Celestial también dijo esto acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y
como lo explicaba nuestro apóstol unas semanas atrás, no era porque ya su ministerio estaba dando fruto, era simplemente que el corazón de nuestro Señor Jesucristo, lo que habría dentro de él, era agradable al Padre. Bueno, quiero decirte que lo que hay en tu corazón es importante para Dios y eso va a determinar muchas de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, porque Él tiene un concepto de ti y eso debe ser muy importante para la iglesia. En el versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es importante aquí también hacer un énfasis y darnos cuenta de que Dios permitirá a Satanás tocar a sus hijos solamente hasta donde él se lo permita. Entonces, cuando nos damos cuenta del poder de Dios, de su soberanía y cómo Dios controla aún esa fuerza malévola que representa nuestro enemigo, el adversario, Satanás, nos damos cuenta de que no estamos provistos de bendición, no estamos desprovistos de su protección y que Dios, que es un Dios fiel por característica, por su propia esencia, va a estar pendiente de la vida de cada uno de sus hijos. Nosotros debemos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde hay crisis económica, en este tiempo donde hay falta de valores, de ética, de moral, de principios, donde vemos una sociedad corrompida, donde vemos una sociedad que necesita más de Dios, darnos cuenta de que no estamos solos, porque pudiéramos en algún momento perder algo, pudiéramos en algún momento perder un familiar por una enfermedad, pudiéramos en algún momento perder una empresa, perder un proyecto, alcanzar de manera en los tiempos que queríamos, los objetivos que teníamos planteados. Es decir, pudiéramos ver nuestra vida o nuestros proyectos frustrados, pero esto no quiere decir que el diablo ha tomado el control de nuestra vida. Quiero que podamos apreciar 5 aspectos que son muy importantes, que nos dejan una enseñanza acerca de Dios en cuanto leemos la historia de Job. Y uno de ellos es primeramente el sufrimiento. Normalmente los niños preguntan acerca de todo lo que puedan preguntar, porque el niño es puro y siempre está preguntando todo aquello que no conoce, lo quiere saber y lo pregunta. Normalmente los adultos preguntamos más es acerca del sufrimiento porque creemos que ya todo lo sabemos. Y bueno, en el libro de Job, sin ninguna razón atribuible realmente a él, Job perdió sus riquezas, hijos, su salud y hasta sus amigos estaban convencidos de que tales sufrimientos se las había acarreado él mismo. Para Job, realmente la prueba más grande no era el dolor de la pérdida, sino el no poder ser capaz de entender por qué Dios le había permitido sufrir. Es increíble, cuando ya pasas del dolor de la pérdida a tratar de buscar una respuesta en Dios y al no entenderla, comience posiblemente tu relación con Dios a perderse, comience posiblemente tu fe en Dios a mermar, pudiera inclusive abrir tus puertas o tus oídos a la voz del enemigo, en vez de escuchar la voz de Dios o recordar aquellas promesas que están muy claras en la palabra de Dios para cada uno de los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y bueno, otro aspecto importante también que señalar son los ataques de Satanás en este tiempo. Satanás intentó sembrar cizaña entre Dios y Job, trató de romper la relación. Siempre Satanás ha tratado de romper la relación entre Dios y el hombre. Lo hizo en el huerto del Edén, lo hizo con Job, trató de tentar al propio Señor en el desierto. Entonces, qué bueno es saber que es una estrategia satánica el tratar de romper la relación con nuestro Padre Celestial. Y lo primero que hizo fue traer cizaña, traer dudas, inclusive al usar a otras personas. Bueno, podemos entender que esto lo que hizo fue debilitar a Job
y hacer creer a Job que la forma como Dios gobierna totalmente el universo era de una manera injusta, porque bueno, le estaba permitiendo a él sufrir y Job se sentía que él realmente era bueno, que él cumplía con todo lo que Dios le había pedido hacer, que estaba pendiente de su familia. Inclusive dice la palabra de Dios que cuando sus hijos estaban en los convites, en las fiestas, cuando ellos regresaban a sus casas, él hacía holocaustos por ellos, de manera tal de que si habían pecado contra Dios, ese pecado fuese anulado por medio de algún sacrificio, como lo pedía en aquel tiempo la ley. Era un hombre que verdaderamente tenía primeramente a Dios en todas sus cosas, pero esto lo hacía creer no merecedor de un sufrimiento. Y fue lo más difícil de entender para Job. Lo otro que podemos ver, y es una bendición muy grande, darnos cuenta de la bondad de Dios en ese proceso que Job vivió. Dios es omnisciente y omnipotente. Su voluntad siempre será perfecta, aun cuando no siempre actúe a favor de nosotros o de la manera que nosotros podamos comprender. A veces es difícil comprender los caminos que Dios tiene para tratar con cada uno de sus hijos, pero esto no quiere decir que Dios no sepa lo que está ocurriendo en nuestra vida. Amado hermano, quiero decirte que Dios sabe exactamente lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en tus negocios, lo que está pasando aún en tus estudios, lo que está pasando con tu salud. Él tiene el control absoluto de todo. La iglesia le pertenece. No hay posibilidad de que Dios pierda el control, siendo todo soberano y es toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Dios en su bondad todavía se muestra a Job. Cuando precisamente Job se encontraba al borde de la desesperación, esta bondad de Dios de que estamos hablando y su gran poder se manifiesta de una manera que trae a Job una esperanza nueva. Pero esto viene también posterior a que sus amigos que fueron a visitarlo, 3 amigos que Job tenía, aparte de que eran sus amigos, eran unos eruditos, eran doctos en la palabra, conocían bastante la ley, bueno, fueron a visitarlo. Los primeros días, la primera semana, se quedaron con él condoliéndose de ver su situación. Y bueno, estuvieron en silencio esperando. Sin embargo, cuando comenzaron a llevar sus opiniones personales, la actitud de Job fue cambiando y esa relación que Dios tenía con Dios, se fue viendo afectada. Ahora fíjense, quiero afianzar algo acá. No importa cuán distante parezca estar Dios de nuestras vidas, Él no es insensible al sufrimiento que nosotros pudiéramos estar pasando. Y no es importante realmente lo que nosotros pudiéramos estar sintiendo, sino continuar sirviéndole a Dios. No quiere decir esto que no vamos a estar afectados por lo que pueda estar pasando. Claro que sí. Siempre como seres humanos vamos a estar afectados por las cosas que ocurren. Pero no podemos enfocarnos en el sentimiento cuando hay un Dios que ha prometido que le va a dar respuesta a su iglesia. Lo importante en todo esto es no desenfocarnos, glorificar a Dios y seguir siendo siervos como lo hizo Job. En el libro de Job 38, del 1 al 3, es el momento en que Jehová convence a Job de su ignorancia, de no conocerlo realmente. Job se había acostumbrado a tener rituales, a cumplir lo que la ley decía, pero le faltaba conocer realmente esa naturaleza amante, perdonadora, la gracia de Dios. No lo conocía todavía desde ese punto de vista. No confiaba plenamente en sus promesas, a pesar de que las conocía y que en diferentes ocasiones las esgrimió en contra de sus amigos. Simplemente cayó en duda y eso fue mermando la relación. Y en este momento Dios le dice a Job, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo preguntaré y tú me contestarás. Es tremendo cuando nos damos cuenta de que Dios, en vez de responder las preguntas de Job, Dios comienza a hacerles preguntas más bien a él. Pero cada pregunta que Dios le hacía era para que Job aprendiera a conocerlo. Lo llevó
a un punto de mostrarle su grandeza a través de preguntas, lo llevó a un punto de mostrarle toda su magnificencia a través de las preguntas que le fue haciendo. Y Job, que conocía la palabra, Job que conocía lo que era toda la ley, él se fue dando cuenta de que ese Dios hermoso del cual él se había enamorado en algún momento, seguía siendo Dios y que era él de alguna manera que se había apartado. Era como si el Señor le estuviera diciendo, y recuerdo y traigo a colación la última prédica de nuestro apóstol, no luches conmigo, confía. Job estaba en un momento de lucha con Dios. A pesar de él no maldecir a Dios, entró en un momento donde dudó y empezó a quejarse, hasta maldijo el día de su nacimiento. Otro aspecto que importante que debemos ver en esta trama de lo que nosotros vemos de la historia de Job es el orgullo, cómo afectó a sus amigos. Sus amigos Elifaz, Bildad, Zofar llegaron, como les dije, y llegaron con una actitud de acompañamiento. Pero posterior a ello, cada uno empezó a esgrimir sus conocimientos en contra de Job. Los amigos de Job tenían la certeza de que el juicio de Job era correcto. Ellos, en vez de ir en misericordia y en vez de ir a consolarlo, ellos fueron simplemente a juzgar. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros como creyentes, como cristianos, conocemos la palabra, pero no conocemos todas las verdades que Dios puede tener en algún momento sobre la vida de alguien para nosotros juzgar la razón por la cual esa persona pudiera estar pasando por una dura prueba. No podemos tener la plenitud del conocimiento. El ser humano no es simplemente Dios y su conocimiento y su sabiduría es parcial y es temporal. Al vernos limitados, con mucha humildad, tenemos que dar el consejo apropiado si realmente lo tenemos. Si no, es preferible, amada iglesia, que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde mucha gente ha perdido muchas cosas, es preferible que le demos amor, que le demos acompañamiento, que le demos una palabra de fe, una palabra de aliento, porque no sabemos si realmente en el ámbito celestial esa persona está siendo probada por algún objetivo, por algún propósito específico que Dios tiene con esa persona. Entonces es importante que nosotros podamos llenarnos de amor y de misericordia para aconsejar en estos tiempos, amada iglesia. Sin embargo, Job se mantuvo, pero hubo un momento donde Dios reprende la arrogancia de estos tres amigos de Job. Y nos damos cuenta de que inclusive llega a un punto donde aquello que ellos creían que era lo correcto estaba completamente errado. Y en las discusiones que tenían con Job, Job siempre tenía una excusa de hacerles ver a ellos que él no había pecado de una manera tan grave como para sufrir la pérdida de su familia y de todos sus bienes materiales. Como ser humano él sabía que era imperfecto, pero querían hacer una relación, de una manera proporcional acerca del pecado, del mal que yo iba a recibir. Y realmente Dios no trabaja en principios humanos. Amén. Eso es bueno, porque cuando Dios no trabaja en principios humanos, está por encima de él el amor y encima la misericordia. Entonces nos damos cuenta de que Dios va a tener una visión muy diferente a la que nosotros podemos tener, porque Él lo sabe absolutamente todo. Amén, iglesia. Eso es una buena noticia para los que creemos en el Señor y para los que amamos a nuestro Padre Celestial. En el libro de Job también, en el capítulo 32, del versículo 4 al 10, dice lo siguiente: y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda.
No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos se tienen el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda sus razones. ¿Qué quiero señalar con esto, iglesia? Estos 3 hombres, doctos, eruditos en la palabra, conocedores de la ley, no lograron, por falta de amor y por falta de misericordia, tocar la necesidad que Job tenía. Y es duro que tú recibas a tus amigos y en vez de escuchar en silencio, en vez de pedirle dirección a Dios, vayan con su conocimiento de la palabra, su conocimiento bíblico, simplemente a soltar aquella letra que en vez de edificar pudiera matar espiritualmente a una persona. Y más cuando estamos culpándolo de algo que realmente ni siquiera lo es. Es bueno en estos tiempos de tanta dificultad que podamos nosotros ministrar de acuerdo a lo que Dios quiere que ministremos. Ahora fíjense, solo el joven Eliú tuvo la suficiente revelación y sabiduría de hacerle saber a todos que la grandeza de Dios no podía entenderse a plenitud con nuestra limitada mente humana, ni mucho menos entender todo lo que Dios permite. Y su intervención abrió camino para que Dios hablara a Job y le hiciera las preguntas. El otro aspecto que quiero resaltar en esta historia de Job es la confianza. Solo Dios sabía el propósito detrás del sufrimiento que Job estaba pasando. Y aún así nunca se lo explicó. Es tremendo, ¿verdad? Porque creemos a veces que simplemente Dios nos tiene que dar explicaciones de su obrar. Y realmente no es así. A veces no estamos preparados, amada iglesia, ni siquiera para entender qué es lo que Dios está haciendo. Por eso es que tenemos que entender que con un corazón humilde, constricto y humillado, vamos posteriormente a entender cuáles son los procesos por los cuales estamos pasando. Y yo creo que también, aparte de eso permite que tengamos paz en medio del proceso que estamos viviendo, en medio del desierto, en medio de la dificultad, porque estamos confiando. Estamos con un corazón como el de un niño, confiando en nuestro Padre. Entonces, a pesar de todo esto, lo importante que tuvo Job, su corazón estaba dispuesto a pesar de sus dudas, de sus temores. Y a pesar de eso, Job nunca renunció a Dios, aún en medio del sufrimiento. Nunca depositó Job su esperanza en su propia sabiduría, ni su experiencia, ni mucho menos en los amigos que le hablaban. Su duda era que él sabía que él había hecho todo lo posible. Él sentía que no había pecado de una manera muy grande y que el mal que le había sobrevenido era muy grande para soportarlo y para entenderlo. Sin embargo, su corazón estuvo dispuesto. Ahora, vamos a revisar rápidamente 3 periodos en la vida de Job. Primero, él tuvo un periodo de abundancia, de servicio a Dios y de temor de Dios. Ese temor de Dios reverente, ese temor de Dios que nos lleva a adorarle, ese temor de Dios que nos lleva a adorarle, ese respeto, esa reverencia que tenemos que tener por Él. Pero también había un poco de miedo que no correspondía a nuestro Padre Celestial. Porque el mismo Job dijo en sus palabras, lo que temí, eso me aconteció. Quiere decir que él, de alguna manera, en él había un miedo que no era necesario y que de alguna manera estaba trastocando la confianza que él tenía en su Padre Celestial. El segundo periodo fue el periodo de calamidad, que ya hablamos de él, pero él tomó su cruz, como nos enseñó posteriormente nuestro Señor Jesucristo, y él siguió al Todopoderoso, no siguió por otros consejos, simplemente esperó, atribulado, con preguntas. No es malo, amada iglesia, que si tienes un problema, que si tienes una situación difícil, tú le preguntes a Dios con toda sinceridad. Y si quieres preguntarle, a lo mejor en un tono de reclamo porque te sientes mal, sé libre, hazlo. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Tienes que hablar con Dios con sinceridad en medio de la prueba para que Él pueda obrar. Lo importante es entender que en medio de esta confianza que hemos hablado anteriormente, Él va a traer respuesta a tu necesidad y va a traer la solución de tu problema. Amén, iglesia. Ese es nuestro Padre Celestial.
Y entonces nos damos cuenta que en el tercer periodo de esta vida que relatamos de Job, Dios abre la visión de Dios, le muestra un principio sólido en que caminar y él aprende a confiar. Amén, iglesia. Qué bonito que nosotros podamos entender esto. Y fíjense cómo Dios hace que el corazón de Job sea transformado. Y Job en el versículo 42 del 1 al 10 respondió a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo del sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y qué bonito el versículo 5 que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, iglesia. Qué importante es que en medio de una situación difícil, qué importante que es que en medio de la tragedia tú puedas tener la revelación de que tus ojos sean abiertos. Y tus ojos van a ser abiertos, iglesia, para ver al Señor, para ver lo que Él está haciendo, para tener entendimiento, temor, sabiduría y todo lo que tú necesitas para salir adelante, iglesia. Job no reclamó lo que no tenía que reclamar. Él se hirió, él tuvo miedo, él tuvo temor, pero nunca se apartó de Dios, iglesia. Y la bendición vino cuando él se humilló y pudo reconocer que él no sabía ni siquiera lo que estaba pasando, no sabía lo que hablaba. Él creía que conocía al Señor y por eso dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Se humilló, iglesia, reconoció que él no era lo que él creía, que no era tan bueno, que no era tan perfecto. Qué bonito es cuando te humillas, pero que después venga de la humillación ante el Dios Todopoderoso, que venga la revelación de quién es Él y poder decir: ahora mis ojos te ven. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita: mi ira se encendió contra ti. Vean lo que hace Jehová, el Dios Todopoderoso. Le dice a uno de los amigos, le dice: Elifaz Tenamita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto. No fueron las muchas palabras lo que ellos expresaban, que representaban a Dios, a pesar de que tenían un conocimiento de la palabra. Y dice: no expresaron lo correcto como mi siervo Job, le dice el Señor. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Qué bendición, amada iglesia, qué bendición poder decir que nosotros en la prueba podemos ser como Job, que podemos entender que hay algo más allá de la claridad de nuestro pensamiento en torno al propósito de Dios, y que Dios pueda decir de nosotros, a esos que te critican, a esos que te señalan quizá con la palabra, decirle: ahora tú vas a tener que meterte en oración, vas a tenerte que meter en ayuno y vas a tener que decirle a aquel hermano del cual hablaste lo que no tenías que hablar o que juzgaste indebidamente, vas a tener que ir allá, porque mi siervo ese que está allí, que sufrió, que perdió la familia, que perdió el dinero, que murió un familiar, que perdió su negocio, a ese van a tener que escuchar, a ese voy a poner a que oren por ti. Porque Dios no está buscando una letra, amada iglesia, no está buscando un líder religioso. Él está buscando un corazón dispuesto que se humille delante de Él para utilizarlo y para darle autoridad para que sea de bendición a otras personas. Es tremendo. Dios le dijo a ellos que hicieran un holocausto y que fueran, para que Job orara por ellos, para que ellos fueran perdonados. Amén, iglesia. Y lo más bonito, dice después al final: fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita, Sofar, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo. Eran obedientes. Y Jehová aceptó la oración de Job. Qué hermoso como el Señor hace la obra. Luego de esto, y con esto ya estamos terminando, algo muy hermoso, que es la restauración de la prosperidad total de Job.
Y en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción, hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amada iglesia, si Dios te envía a orar y su palabra lo dice, que ames a tu enemigo, que perdones al que te ofendió, que pongas la otra mejilla de aquel que te abofeteó, hazlo, amada iglesia, porque quizá tu aflicción está a punto de terminar cuando tú empiezas a orar por aquella persona que te ha hecho daño, por aquella persona que te señaló. Dios nos ha dicho, el Señor en su palabra nos ha enseñado que tenemos que orar por el enemigo, por aquel que nos maldice, más bien bendecirlo. Hazlo, amada iglesia. Quizá ese cristal que falta por romperse es simplemente tu oración por esas personas que te han hecho daño, para que tu aflicción cese, para que aquello que perdiste se restaure en este tiempo. Y hay tiempo de restauración, iglesia. Este es un tiempo de restauración. No en vano la humanidad está pasando por la aflicción que está pasando. No en vano la iglesia ha pasado también sus pruebas, los miembros de la iglesia. Pero no en vano Dios hace eso. Nunca, nunca la vida del cristiano va a estar sin propósito, porque Dios desde el primer momento en que nos convertimos tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y quiero concluir con lo siguiente, y quiero que lo repitas allá en tu casa y que lo recuerdes. Dios quiere que sepas que tu fidelidad hacia Él nunca será en vano, aunque dudes por alguna circunstancia. Siempre ten claridad de que la fidelidad tuya hacia Él está escrita en lugares imborrables en el cielo y en el corazón de Dios. Lo otro es que Dios quiere que aprendas misericordia y que uses su palabra con amor y sabiduría. Lo otro, Dios quiere que sepas que tu tiempo de aflicción y de calamidad ya tiene fecha de caducidad y finalización establecida por Él. Amén, iglesia. Y yo quiero que tú recuerdes eso. Tu aflicción, tu calamidad tiene fecha de caducidad, tiene fecha de finalización, y ya Dios determinó cuál es esa fecha. Solamente créelo, sigue adorándolo, sigue alabando, sigue sirviendo y sigue creyendo en Él, así como lo hizo Job, y verás la gloria de Dios y todo lo que perdiste será restaurado. Amén, iglesia. Y por último, que es una reflexión que quiero dejarnos, y digo dejarnos porque es para todos, hasta para mí mismo, esto me ministró, que Dios quiere que escuchemos a los más jóvenes. En ellos hay palabra de restauración, iglesia. Es importante, y el apóstol lo ha dicho, en esta iglesia se escucha a los jóvenes. Debemos seguir escuchándolos. Hay una palabra de restauración puesta por el Espíritu de Dios en nuestros jóvenes. Así como lo hizo con el joven, aquel que llegó de último. Fue Eliú el que trajo una palabra que por lo menos hacía ver que Dios era soberano, que no se podía entender la plenitud de Dios. El resto de los 3 amigos de Job no obtuvieron revelación de eso. Y a pesar de que la palabra de Eliú no fue lo que trajo la liberación a Job, fue el mejor consejo que pudo haber recibido. Simplemente se enfocó en quién era Dios, no se enfocó en el problema, no se enfocó en la persona de Job, sino que simplemente entendió que ahí todos necesitaban saber la grandeza, la omnipotencia, la omnipresencia, todo lo que caracteriza a nuestro Padre Celestial. Amén, iglesia. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Quiero desearte que este mes de diciembre sea de grandes bendiciones, sea de restauración. Yo lo declaro sobre ti, sobre tu familia, que así como Job, lo que has perdido lo vas a recibir por multiplicado. Y quiero invitarte para el próximo domingo, aquí en el Centro Cristiano de Caracas, para que recibas en tu casa la bendición que Dios trae para ti en este fin de año. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hemos finalizado este hermoso servicio en victoria. Dios nos ha bendecido y sé que Dios ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu vida y sé que has salido edificado. Gracias a Dios. Te estoy
para esperar y encontrarnos nuevamente en el próximo domingo. A partir de la próxima semana será más frecuente nuestra presencia en el auditorio, y cuento contigo para que hagas presencia y que no quede ninguna de las sillas que nos permite llenar, que todos vayan y estemos ahí glorificando al Señor. Yo creo que vamos a tener una linda Navidad a pesar de todas las circunstancias. He decidido que ninguna circunstancia me va a impedir que la alegría y el gozo de Dios esté en medio de nosotros. Así que te ministro y te ungo para que tú verdaderamente recibas el gozo del Dios Todopoderoso. Viene la Navidad y la vamos a celebrar, no porque verdaderamente una fiesta, sino que la Navidad es el día que nosotros escogemos, es el tiempo que escogemos para celebrar que Cristo un día nació y vino a la tierra. Y hoy nosotros hemos sido lavados por su sangre, hemos sido salvos y prontamente nos iremos con Él para estar siempre con Él en los cielos. Así que mi amado hermano, aleluya, no te dejes amedrentar o oído sordo a la voz del enemigo, y ahora declara que la victoria viene. En el nombre de Jesús oro para que haya provisión de todo lo que tú necesites. Un milagro está esperando en la vida económica de nuestro país, y yo sé que lo vamos a ver. Y nos vemos prontamente.